Queridos amigos, compañeros de viaje y buscadores incansables de una versión más elevada de sí mismos, hoy nos reunimos no solo para hablar de un concepto, sino para reconocer una fuerza que late en lo más profundo de nuestro ser. Esa fuerza es el deseo de mejorar, una llama que a veces arde con la furia de un incendio forestal y otras veces susurra como una pequeña brasa en la oscuridad, pero que nunca, bajo ninguna circunstancia, se apaga por completo mientras estemos vivos. Estamos aquí porque algo en nuestro interior nos dice que el lugar donde nos encontramos hoy, aunque sea cómodo, aunque sea seguro, no es el destino final. Existe una inquietud sagrada en el corazón humano, una picazón en el alma que nos recuerda constantemente que fuimos diseñados para la expansión, para el crecimiento y para la superación de los límites que nosotros mismos o la sociedad nos hemos impuesto. El deseo de mejorar no es una simple ambición material. No se trata solo de tener un coche más rápido, una cuenta bancaria más abultada o un título más rimbombante colgado en la pared. Esos son solo subproductos, ecos externos de una transformación que ocurre primero en el interior. El verdadero deseo de mejorar es una declaración de guerra contra la complacencia. Es el rechazo rotundo a la idea de que ya lo hemos visto todo, que ya lo sabemos todo o que ya somos todo lo que podemos llegar a ser. Es entender que la vida no es un estado, sino un proceso, un flujo constante donde lo que no está creciendo, inevitablemente, está muriendo. A menudo nos preguntamos por qué sentimos esta presión, por qué no podemos simplemente estar satisfechos con lo que tenemos. Y la respuesta es simple pero profunda. La satisfacción total es el fin del camino, y nosotros todavía estamos en plena marcha. Ese sentimiento de insatisfacción que a veces nos asalta a mitad de la noche, o mientras caminamos hacia el trabajo, no es un enemigo. No es una señal de que algo esté mal con nosotros. Al contrario, es la prueba irrefutable de nuestra humanidad. Es nuestra esencia recordándonos que tenemos potencial sin explotar, talentos que aún no han sido pulidos y una capacidad de amar y de servir que todavía no ha alcanzado su cenit. El deseo de mejorar es el motor del progreso humano. Si nuestros antepasados se hubieran conformado con la seguridad de la cueva, nunca habríamos explorado los océanos ni habríamos caminado sobre la luna. El progreso nace de ese más que todos llevamos dentro. Pero este camino no es fácil, y sería un error decirles que el deseo de mejorar solo trae alegría y victorias inmediatas. De hecho, el deseo de mejorar suele ser el preludio de la incomodidad. Para crecer, debemos romper la cáscara en la que vivimos, y romper algo siempre duele. El crecimiento requiere que abandonemos la versión antigua de nosotros mismos, esa versión que nos trajo hasta aquí, pero que ya no tiene las herramientas necesarias para llevarnos a donde queremos ir. Es un proceso de muda, como el de una serpiente que deja atrás su piel vieja porque le queda pequeña. Y en ese espacio intermedio, entre lo que fuimos y lo que seremos, es donde la mayoría de la gente se rinde. Es el desierto de la incertidumbre, donde el esfuerzo parece no dar frutos y donde las voces del miedo nos susurran que volvamos a la seguridad de lo conocido. Sin embargo, es precisamente en ese desierto donde se forja el carácter. La disciplina es el puente entre el deseo y la realidad. Todos podemos tener el deseo de mejorar en un momento de inspiración, después de ver una película o escuchar un discurso, pero el deseo sin disciplina es solo un sueño diurno que se evapora con la primera dificultad. Mejorar significa elegir lo que queremos a largo plazo, por encima de lo que queremos en este preciso momento. Significa decir que no a la gratificación instantánea para poder decir que sí a la grandeza futura. Y no me malinterpreten, no se trata de ser perfectos. La perfección es una trampa, un espejismo que nos paraliza porque siempre parece inalcanzable. El deseo de mejorar no busca la perfección, busca la excelencia, que es simplemente el compromiso de ser hoy un poco mejor de lo que fuimos ayer. Si logramos mejorar apenas un 1% cada día, al cabo de un año seremos una persona completamente diferente, alguien que el yo del pasado apenas reconocería. Esa es la magia del interés compuesto aplicado al espíritu humano.
A veces, nos comparamos con los demás y sentimos que estamos atrasados. Vemos los éxitos de otros en las redes sociales y sentimos que nuestra lucha es insignificante o que vamos demasiado lento. Pero escuchen bien, la única comparación válida es la que haces contigo mismo frente al espejo. Tu única competencia es la persona que ocupaba tus zapatos ayer por la mañana. Cada uno de nosotros tiene su propio cronómetro, sus propios obstáculos y sus propias batallas internas que nadie más puede ver. El deseo de mejorar debe ser un acto de amor propio, no un acto de autodesprecio nacido de la envidia. Mejoras porque te valoras, porque crees que tu vida es una inversión que vale la pena cultivar, no porque sientas que no eres suficiente. Hablemos del miedo al fracaso, porque es el gran carcelero del deseo. Muchas personas apagan su ambición por miedo a intentarlo y no lograrlo. Y no lograr, prefieren quedarse en la línea de salida y decir podría haberlo hecho si hubiera querido en lugar de correr la carrera y arriesgarse a caer frente a todos. Pero el fracaso no es lo opuesto al éxito, es el abono sobre el cual el éxito crece. Cada error cometido en la búsqueda de la mejora es una lección gratuita, una pieza de información que antes no teníamos. Los grandes maestros de la historia no llegaron a donde están porque nunca fallaron, sino porque fallaron más veces que el promedio. Tuvieron el deseo de mejorar después de cada caída, se sacudieron el polvo y volvieron a intentarlo con una nueva perspectiva. El deseo de mejorar nos da la resiliencia para transformar las cicatrices en medallas de honor. No hay nada más inspirador que una persona que, a pesar de haber sido golpeada por la vida, mantiene la mirada hacia arriba y se pregunta: ese es el verdadero poder. Además, debemos entender que mejorar no es un acto solitario, aunque a veces se sienta así. Cuando uno decide elevar sus estándares, cuando decide que no va a aceptar menos de lo que es capaz de dar, se convierte en un faro para los demás. Tu deseo de mejorar tiene un efecto expansivo. Inspira a tu familia, motiva a tus amigos, eleva el nivel de tu equipo de trabajo. El crecimiento personal es, en última instancia, una forma de servicio social, porque un mundo lleno de personas que buscan ser mejores, que buscan sanar sus heridas, que buscan aprender nuevas habilidades y que buscan ser más compasivas, es un mundo que inevitablemente progresa hacia la luz. A menudo, el deseo de mejorar se ve frenado por nuestro entorno. Escuchamos voces que nos dicen, no te arriesgues. ¿Para qué quieres más? Confórmate con lo que tienes. Esas voces no siempre vienen de enemigos, a veces vienen de personas que nos aman, pero que tienen miedo de que, al cambiar nosotros, la relación con ellos también cambie. O peor aún, nuestro cambio les recuerda que ellos se han quedado estancados. No permitan que la comodidad de otros dicte la magnitud de su destino. El deseo de mejorar requiere, a veces, la valentía de caminar solo por un tiempo, o la disposición de buscar nuevas tribus que hablen el idioma del crecimiento. Rodéense de personas que los obliguen a subir de nivel, que cuestionen sus excusas y que celebren sus victorias como si fueran propias. El hierro se afila con hierro y nosotros nos afilamos con la energía de aquellos que también tienen hambre de trascendencia. No hay nada de malo en ser ambicioso, cuando esa ambición está ligada a un propósito. El propósito es el porqué que sostiene al cómo. Si tu deseo de mejorar solo nace del ego, se agotará rápidamente. Pero si tu deseo de mejorar nace del deseo de ser un mejor padre, un mejor líder, un mejor ciudadano o simplemente un mejor custodio de la vida que se te ha dado, entonces tendrás una fuente inagotable de energía. Miremos hacia atrás por un momento. Piensen en las dificultades que ya han superado. Hubo momentos en el pasado donde pensaron que no podrían más, donde el camino se veía demasiado empinado. Y sin embargo, aquí están. Han sobrevivido a sus peores días, han aprendido de sus errores y han seguido adelante. Esto demuestra que el deseo de mejorar ya vive en ustedes. No es algo que tengan que inventar, es algo que solo tienen que despertar. La vida es demasiado corta para jugar a ser pequeños.
Tenemos una sola oportunidad en este escenario, y el tiempo es el único recurso que no podemos recuperar. Cada minuto que pasamos en la apatía es un minuto robado a la persona extraordinaria que podríamos llegar a ser. No esperen a que las condiciones sean perfectas para empezar a mejorar. Las condiciones nunca serán perfectas. Siempre habrá una crisis, una duda o un obstáculo en el camino. El momento de mejorar es ahora, en medio del caos, en medio de la imperfección. El primer paso no tiene por qué ser gigante, solo tiene que ser un paso. El deseo de mejorar se alimenta de la acción. Cuando empiezas a moverte, el miedo se disipa y la claridad aparece. No necesitamos ver toda la escalera para subir el primer peldaño. Solo necesitamos la fe de que, al subirlo, seremos capaces de ver el siguiente. La verdadera grandeza no se encuentra en el destino, sino en el carácter que desarrollamos mientras intentamos llegar. En las horas de estudio cuando todos duermen, en los entrenamientos bajo la lluvia, en las conversaciones difíciles que decidimos tener para sanar una relación, en la paciencia que ejercemos cuando queremos explotar. Ahí es donde ocurre la mejora. Es un trabajo silencioso, muchas veces invisible, que se realiza en el santuario de nuestra propia voluntad. No busquen el aplauso externo, busquen la paz interna de saber que hoy dieron todo lo que tenían. Al final del día, la pregunta no es qué logré, sino en quién me convertí. El deseo de mejorar es la respuesta a la pregunta de por qué estamos aquí. Estamos aquí para ser alquimistas de nuestra propia realidad, para tomar el carbón de nuestras circunstancias y transformarlo, mediante la presión y el calor de nuestra voluntad, en diamantes. No se conformen. No se conformen. Nunca se conformen. No dejen que la rutina les apague el fuego. El mundo necesita su luz. Necesita su mejor versión. Necesita ver lo que es posible cuando un ser humano decide que no se detendrá hasta alcanzar su máximo potencial. A medida que avanzamos en este viaje, recordemos que mejorar también implica aprender a perdonarnos. Habrá días en los que fallaremos, días en los que volveremos a caer en viejos hábitos, días en los que el deseo parecerá haberse desvanecido. En esos momentos, la mejora no consiste en castigarnos, sino en tener la humildad de empezar de nuevo. La resiliencia es, quizás, la forma más alta del deseo de mejorar. Es decir, hoy no fue un buen día, pero mañana el sol saldrá y yo estaré allí para intentarlo de nuevo. Esa persistencia inquebrantable es lo que separa a los que sueñan de los que logran. Sin desveces, el éxito es simplemente la acumulación de fracasos que no lograron detenernos. Por eso, los invito a abrazar su deseo de mejorar con todo lo que implica, el esfuerzo, el sudor, las dudas y las alegrías. No miren hacia abajo para ver cuánto les falta. Miren hacia atrás para ver cuánto han avanzado y luego miren hacia adelante con la determinación de quien sabe que lo mejor está por venir. La vida se expande o se contrae en proporción directa a nuestro valor para crecer. No permitan que su mundo se haga pequeño. Amplíen sus horizontes, desafíen sus creencias limitantes y atrévanse a preguntar, ¿y si pudiera? Esa pregunta, ¿y si pudiera?, es la semilla de toda transformación. ¿Y si pudiera ser más paciente? ¿Y si pudiera aprender ese idioma que siempre quise? ¿Y si pudiera liderar este proyecto? ¿Y si pudiera perdonar a quien me hirió? Al hacer estas preguntas, estamos abriendo puertas que la apatía había cerrado con llave. El deseo de mejorar es la llave que abre todas esas puertas. No es un regalo para unos pocos elegidos. Es un derecho de nacimiento que todos poseemos. Pero es un derecho que debe ser ejercido activamente. La vida no nos da lo que queremos, nos da lo que somos capaces de sostener. Y para sostener más, tenemos que ser más. Así que hoy los exhorto a que tomen ese deseo y lo conviertan en su brújula. Que cada decisión que tomen sea filtrada por la pregunta: ¿esto me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de ella? Si la respuesta es que los acerca, háganlo con todo su corazón. Si los aleja,
tengan la fuerza de dejarlo ir. No hay nada más poderoso que una mente decidida y un corazón encendido por el deseo de superación. Ustedes son los arquitectos de su propia evolución. No dejen el plano de su vida en manos del azar o de las opiniones de los demás. Tomen las herramientas de la disciplina, la curiosidad y la fe, y empiecen a construir esa versión de ustedes mismos que los haga sentir orgullosos cuando miren hacia atrás desde la cima de sus años. El deseo de mejorar no es una carga, es el privilegio de estar vivos y de saber que siempre hay una nueva altura por alcanzar, una nueva profundidad por explorar y un nuevo nivel de amor y excelencia por experimentar. Vayan tras ello, no porque tengan que hacerlo, sino porque pueden, y porque el mundo está esperando ver la maravilla de lo que ustedes son capaces de llegar a ser cuando deciden no detenerse nunca en su búsqueda de lo mejor. Finalmente, entiendan que el deseo de mejorar es un viaje infinito. No hay una línea de meta definitiva donde puedas decir ya terminé. Y eso es lo más hermoso de todo. Siempre habrá un nuevo libro que leer, una nueva habilidad que dominar, una nueva forma de ayudar a alguien más. La vida es un lienzo infinito y nosotros somos los pintores que, con cada pincelada de esfuerzo y deseo, vamos creando una obra maestra que nunca deja de evolucionar. El deseo de mejorar es la canción del alma que se niega a ser silenciada por la mediocridad. Escuchen esa canción, síganla y dejen que los lleve a lugares que hoy ni siquiera pueden imaginar. Porque al final de la vida, no nos arrepentiremos de los riesgos que tomamos para ser mejores. Nos arrepentiremos de las veces que nos quedamos sentados por miedo a fallar. Así que levántense, respiren hondo y dejen que ese deseo de mejorar los guíe hacia su verdadera grandeza. El camino está ahí, esperando por sus pasos, y el horizonte no es un límite, sino una invitación a seguir adelante, siempre un paso más, siempre un poco mejor, siempre hacia la luz de nuestro potencial ilimitado. Que este deseo sea su fuego sagrado, que los caliente en las noches frías de duda y los ilumine en los días de acción, hasta que su vida misma sea el testimonio más elocuente de lo que el deseo de mejorar puede lograr en un corazón humano decidido a no rendirse jamás. Adelante, porque el futuro no se espera. El futuro se construye con la voluntad de quienes hoy deciden ser mejores que ayer. Su tiempo es ahora, su fuerza es real y su deseo es el motor que transformará no solo sus vidas, sino el mundo entero. No se detengan, no se conformen, sigan creciendo, sigan mejorando, porque ese es el propósito más noble de nuestra existencia. El deseo de mejorar es la chispa divina que nos recuerda que somos, y siempre seremos, capaces de mucho más de lo que creemos. Confíen en ese proceso, confíen en ustedes mismos y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitan que esa llama se apague. El mundo aguarda su transformación con los brazos abiertos.